Miércoles 25 de marzo 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República presentan una iniciativa de ley contra el feminicidio. Proponen penas de hasta 70 años de cárcel. El plan B de la reforma electoral fue aprobado en comisiones del Senado. Fue sin el respaldo del Partido del Trabajo. En Michoacán, 2 profesoras de la preparatoria Macarenco del municipio de Lázaro Cárdenas fueron víctimas de feminicidio. El atacante, un adolescente de 15 años de edad. Capufe va a iniciar un operativo carretero Semana Santa 2026. Van a brindar asistencia en el camino a turistas en esta temporada vacacional. Será del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril. En el mundo, Donald Trump reitera que mantiene negociaciones con funcionarios iraníes para poner fin a los ataques. Previo a estas declaraciones, Irán desmiente cualquier diálogo con Estados Unidos. En tanto, la ofensiva en territorio iraní continúa. El Estadio Azteca, que ahora será Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, ya está listo para el duelo de reinauguración. Lo disputarán las selecciones de México y Portugal, pero hay un anuncio adicional. La Liga MX decide que el Coloso de Santa Úrsula será casa del América, del Atlante y del Cruz Azul. Y así les damos la bienvenida en este miércoles 25 de marzo en 11 Noticias a las 6. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Mitad de semana, ya huele un poco a vacaciones de Semana Santa. Para algunos. Estamos listos para irnos a descansar, pero bueno, mientras hay que informarse y sobre todo hacerlo muy bien aquí en nuestro espacio de a las 6, 95.7 FM en radio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahí los seguimos y los acompañamos a donde ustedes van. Disponibles también en todas las redes sociales, las tiene usted en la pantalla y de cualquier forma lo invitamos a que siga nuestra transmisión en Facebook y en YouTube. Bueno, iniciamos con la información. Miren, en los últimos años, la lucha feminista en México ha impulsado una ola de cambios legislativos que buscan garantizar los derechos de las mujeres, principalmente lo que tiene que ver con erradicar la violencia de género. En este sentido, es que se está buscando acabar con el feminicidio, que es una realidad que día con día cobra la vida de niñas, de adolescentes, de mujeres. Y es que mire, tan solo en enero de este año de 2026 en México, 54 mujeres fueron víctimas de feminicidio, es decir, más de una mujer que fue asesinada por día. Y solo por el hecho de ser mujer. Para atender esta emergencia frente a este delito, se dio a conocer una importante iniciativa de ley contra el feminicidio que agrupa muchas de las demandas históricas de víctimas y también de colectivas. Nos cuenta más Karen Ballesteros. Detrás de cada asesinato de una mujer hay una historia que se interrumpe, una familia que exige justicia. Hoy se busca cambiar esa realidad. Y es que alrededor de 10 mujeres son asesinadas todos los días en México. El Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República presentaron una iniciativa de ley para que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio desde el primer momento. Esta ley general consta de 54 artículos con un objetivo claro: unificar criterios, combatir la impunidad y garantizar la justicia con perspectiva de género en todo el país. Sus ejes principales: definir el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género, crear un protocolo nacional homologado para que las investigaciones se realicen de oficio y de la misma manera en las 32 entidades. Para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, para incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
Estos protocolos deben incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones. Hay un punto clave, la continuidad en las investigaciones. Que no sea un caso que se detenga por cambios de turno, sino que haya un seguimiento con el mismo equipo hasta que se llegue a la justicia. Se establecen las razones de género para identificar el delito, signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, estereotipos, contextos de asimetrías de poder, entre otras. Se endurecen también las sanciones, penas de 40 a 70 años de prisión, y se sanciona la tentativa de feminicidio con la mitad o hasta las 2/3 partes de la pena, y las multas son más altas. Contempla 21 agravantes, que las víctimas sean niñas o adolescentes, defensoras de derechos humanos, que el delito se cometa por una persona servidora pública o que la víctima presente signos de violencia. La propuesta incluye la creación de fiscalías especializadas para investigar feminicidios y la creación del Registro Nacional de Infancias y Adolescencias en Orfandad por feminicidio. Cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Eso va a obligar a que ningún ministerio público, como ha pasado muchas veces, diga, se suicidó. Es que broncoaspiró. Hay muchos casos todavía. No, hay muerte violenta, obligación de investigar como feminicidio. Pues el objetivo es erradicar el feminicidio en México. La iniciativa será enviada al Senado. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y mire, a propósito de este 25 de marzo, que también es Día Naranja, que nos recuerda la importancia de erradicar la violencia de género en todo el país. Bueno, esta ley que acabamos de escuchar nace de la falta de perspectiva de género cuando se presentan particularmente casos de feminicidio. Y es que no todos los casos son investigados como tal, como feminicidios. María Fernanda Ruiz nos cuenta más de este asunto. Cada día en México son asesinadas entre 10 y 11 mujeres en promedio. El feminicidio se trata de la forma más brutal de violencia contra las mujeres y de un flagelo para sus familias que se enfrentan a la impunidad para acceder a la justicia, así como a los vacíos, porque no todas las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidios. De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de todo el país se abrieron 1.538 carpetas de investigación como feminicidio, consumados y en grado de tentativa. Pero solo el 15% de las carpetas de feminicidio se judicializaron. En un periodo más amplio, de acuerdo con ONU Mujeres, entre 2015 y 2018 se registraron 1.687 víctimas por feminicidio, pero solo 448 personas fueron sentenciadas por ese delito. Por otro lado, las cifras aumentaron con el paso de los años. Las tendencias de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, así como la suma de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, se asemejan en los últimos 10 años, dado que han crecido casi a la par, aunque INEGI muestra ligeros incrementos en las defunciones de las mujeres con presunción de homicidio. El feminicidio pasó de 428 en el 2015 a 975 en 2020, y en 2021 registró su máximo con 1.022 casos. Ese año ocurrieron 10.3 muertes de mujeres según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que INEGI detectó 11 defunciones de mujeres por día. Pero hay una preocupación, el aumento de los suicidios. De 1990 a 2019, ONU Mujeres detectó que cada año aumentaron los de mujeres hasta alcanzar 23.125 suicidios, por lo que advirtió que las muertes violentas podrían registrarse como suicidios al integrar las carpetas de investigación. Es decir, no habría perspectiva de género para reconocerlas y registrarlas debidamente. Además, las mujeres mueren principalmente a manos de quienes dicen amarlas, en el espacio privado y por armas de fuego y blancas.
Por todo ello, la propuesta de ley pondrá sobre la mesa la armonización en los protocolos de investigación que involucre a todas las instancias de justicia, para que haya perspectiva de género. Y así, saldar una deuda histórica para todas aquellas personas que buscan justicia para sus hijas, hermanas y madres. Pero estoy aquí porque a un sujeto asesino, feminicida, misógino, violento, perverso, cobarde, se le ocurrió quitarle la vida con violencia a mi hija. Me obligó a iniciar una lucha que yo no quería haber iniciado. Primero por mi hija y después por todas y para todas. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Hay un informe presentado por la Secretaría de las Mujeres en conjunto con ONU Mujeres que ha revelado una mejora en la calidad de vida de las mexicanas. Sobre esto nos platica Azucena Rangel y en qué contexto ocurre. La Secretaría de las Mujeres presentó los indicadores de género a 2025 en México para hacer un balance estadístico sobre el cumplimiento de los compromisos de la Agenda Regional de Género en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contar con estos indicadores nos permite tener una radiografía de dónde estamos, dónde hay avances, dónde hay retos, dónde hay pendientes y cómo tomar mejores decisiones desde esta Secretaría, pero también en conjunto con todo el Gobierno de México. De acuerdo con los resultados, en 2024, 20 millones de mujeres vivían en pobreza. Esta situación se profundizó en el caso de quienes realizan trabajo no remunerado de cuidados más de 4 horas al día. Respecto a la educación, 9 de cada 10 niñas que inician la educación secundaria la concluyen, mientras que solo 2 de cada 3 que ingresan a la preparatoria la terminan, por lo que el promedio de escolaridad de mujeres de 15 años o más es de 9.9 años. En el tema laboral, 45.8% de las mujeres realiza actividades económicas remuneradas y 1 de cada 2 trabaja en la informalidad. Respecto a la seguridad de las mujeres, en 2023, 7 de cada 10 se sentía insegura al caminar sola de noche. Y entre 2015 y 2023, los delitos de violencia sexual contra las mujeres aumentaron de 0.9 a 2.3%. Los datos permiten dimensionar las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Donde se registra un mayor avance es en el tema de igualdad de género y salud. Se ha logrado que el 90% de los marcos jurídicos garanticen la igualdad de derechos para las mujeres, así como en el 88.9% de los relacionados con la violencia. Asimismo, el 50.2% de las mujeres ocupa puestos en el Congreso de la Unión. Y entre 2016 y 2024, el número de mujeres con carencia de acceso a una alimentación nutritiva disminuyó de 13.7 a 9.8 millones. Medir por sí solo no cambia las condiciones de vida de las personas. Para que esa información se traduzca en transformaciones reales, es necesario complementarla con experiencias de quienes viven estas desigualdades. Con imágenes de Miguel Escobar y José Navarro, 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, y también otro grupo vulnerable que debe protegerse especialmente de la explotación sexual son las infancias, niñas, niños y adolescentes. También ahí están las juventudes, es por ello que el Gobierno de México pues ha desplegado esta importante iniciativa lanzando la campaña Cero Tolerancia, Tarjeta Azul. Los detalles con Azucena Rangel. A nivel internacional, eventos como el Mundial de Fútbol han propiciado el aumento de delitos como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, advierten organismos globales. Hay justamente evidencia donde en eventos deportivos, culturales, artísticos, pues se suele bajar la guardia, digamos, ¿no? Pareciera que se atienden otras prioridades y los sistemas de respuesta, de protección, también bajan la guardia. Frente a esta posibilidad, en la Ciudad de México se lanzó la campaña Tarjeta Azul, una iniciativa para prevenir y promover la denuncia de casos de violencia sexual contra menores, señalando que este tipo de actos sí es penal. Queremos llevar esta tarjeta fuera de la cancha para proteger a la niñez,
para proteger a los adolescentes de México. El Mundial son oportunidades, pero también son riesgos. Esta estrategia, además de contar con campañas de difusión para el combate a la violencia, también incluye talleres y capacitaciones a miles de trabajadores del sector hotelero para que puedan detectar y prevenir esta violencia en sus espacios de trabajo. Los hoteles no solo son espacios de tránsito para visitantes, son también entornos donde podemos garantizar seguridad, protección y bienestar para las familias. De acuerdo con UNICEF, alrededor de 2 millones de niñas, niños y adolescentes han sido identificados como víctimas de explotación sexual comercial a nivel mundial. Muchos de estos delitos se dan en espacios privados. Es decir, como si tú ves a un adulto entrando con una niña, con un adolescente a un cuarto de habitación. Es decir, que podamos detectar cuáles son esas conductas que no podemos tolerar. Como personal del sector hotelero, del sector turismo, podamos identificar como esos pequeños elementos que posiblemente pueden estar muy normalizados. 11 Noticias, Azucena Rangel. Vamos a cambiar completamente de tema. Mire, el plan B de la reforma electoral ya fue aprobado en comisiones del Senado. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. Sin el voto de las y los senadores del Partido del Trabajo, quienes no asistieron a la sesión, el plan B de la reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado en comisiones del Senado por Morena y el Partido Verde. La reforma plantea, entre otros puntos, que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo Federal pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, además de que quien ocupe la presidencia pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, pero sin usar los tiempos oficiales ni contratar propaganda. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Felipe Calderón, no solamente para que no desmantelaran este país. No sean hipócritas, no están buscando democratizar al país, quieren un partido único. La reforma también establece que cada municipio será gobernado, además del presidente o presidenta municipal, por una sindicatura y hasta 15 regidurías, privilegiando el principio de paridad e igualdad sustantiva. Además, las legislaturas locales deberán de tener un tope presupuestal del 0.70% del presupuesto de egresos de cada estado. Estas modificaciones prevén ahorros de hasta 4,000 millones de pesos que serán para obras de infraestructura local. Hay estados del país, y hay que decirlo, donde hay diputadas y diputados que ganan más que la presidencia de la República. La oposición votó en contra al advertir que la reforma atropella el pacto federal al proponer un techo presupuestal a los congresos locales y limitar las regidurías. Y finalmente, se modificó el artículo 134 para prohibir a consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios del INE, tribunales electorales y OPLES la contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida o pensiones privadas, cajas de ahorro especiales, entre otros beneficios. Además, no podrán ganar más que la persona titular del Ejecutivo Federal. Se prevé que el llamado Plan B electoral se analice en el Pleno de la Cámara Alta este miércoles en sesión vespertina. Con imágenes de Christopher Arismendi y Luis Ángel González, 11 Noticias, Armando Gama. Siguen las estrategias importantes para enfrentar la situación del alza en los precios del petróleo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una crítica a algunos empresarios gasolineros que están aprovechando la situación internacional para incrementar el precio del diésel. El litro ronda en los 29 pesos con 50 centavos. Pero también la gasolina premium en algunos puntos ya está alcanzando los 31 pesos por litro. Por ello, viene el llamado a las secretarías de Hacienda, de Energía, incluso a Petróleos Mexicanos, a que se reúnan con empresarios de este sector para que den una explicación por qué estos aumentos. Están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente. Y la gasolina premium. Y la premium. Y hay incentivos. No tendría por qué estar el diésel en 29.50. Lo vi este fin de semana que ando en territorio.
y luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía, y les dije, citen a los gasolineros, porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel y además tiene sus impactos en la economía mexicana. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se analiza la posibilidad de una alianza energética entre Petrobras de Brasil y Petróleos Mexicanos. ¿Cómo les ha ido con las temperaturas en los últimos días? Les vamos a compartir el pronóstico del tiempo para este miércoles. No olviden paraguas al salir de casa. En Oaxaca y Chiapas, lloverá muy fuerte por el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México. De menor intensidad, habrá chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Y de forma aislada en Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y en la capital del país. En cuanto al ambiente caluroso, mantengan óptimos niveles de hidratación en Sonora, donde el termómetro alcanzará los 45 grados Celsius. En contraste, con las temperaturas mínimas serán de 5 grados bajo cero, con heladas durante la madrugada del miércoles, en las sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Finalmente, habrá norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Tome sus precauciones. 11 Noticias. Corte a la circulación en Viaducto Río de la Piedad, tómelo en cuenta desde Circuito Interior hasta calle 10 de Diciembre en dirección al Eje 2 Oriente. Evite la zona por Fray Servando Teresa de Mier. Mire, también cerrados los carriles de la calle Pilares, esto por obras de mantenimiento, desde la avenida Cuauhtémoc hasta División del Norte. Ahí la alternativa vial es el Eje 6 Sur. Y a quienes utilicen el servicio del Metrobús, el servicio se regulariza en todas las estaciones de la línea 6. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Mire, en Michoacán, lamentablemente 2 profesoras fueron víctimas de feminicidio. Un feminicidio cometido por un joven de 15 años. Les disparó cuando intentaba entrar a la preparatoria Macarenco en el municipio de Lázaro Cárdenas. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta más de este asunto. Omar, con 15 años de edad, expuesto a redes sociales que muchas veces no tienen filtro ni supervisión. Mostraba en su perfil de Instagram un video en el que porta un arma letal y presuntos mensajes de violencia de género contra las mujeres. Bajo un sistema patriarcal, donde los hombres toman el control y privilegios para desacreditar y limitar mujeres, este martes cometió doble feminicidio. El joven ingresó a la preparatoria privada Antón Macarenco, ubicada en el municipio Lázaro Cárdenas de Michoacán, con un rifle de asalto, sin que nadie lo detuviera, y disparó contra las maestras María del Rosario y Tatiana. Una, porque trató de impedir su entrada al plantel, y la segunda, por intentar detenerlo. Las 2 profesoras, a consecuencia de las heridas, fallecieron en el lugar. Agentes de la Policía Estatal, quienes se encontraban cerca de la zona, desarmaron y sometieron al presunto agresor. El secretario de Gobierno del Estado, Raúl Cepeda, confirmó la detención de Omar. ¿Qué procede en esos casos? Hay que tener mucho más cuidado en la manera de procesarlo. Ya está tomando las medidas necesarias la Fiscalía. Quien detiene al muchacho son elementos de Guardia Civil, de la Policía Estatal, y lo pone a disposición de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán inició las investigaciones correspondientes. Omar compartía videos que pertenecen al movimiento Incel, una comunidad con jóvenes proclives a la misoginia y actitudes violentas. Y ven en las redes sociales el nicho propicio para expresarse sin el contacto directo con las personas. En estos espacios pueden incluso acceder a armas blancas o de fuego. Justifican la violencia, celebran sus ataques y llegan a considerar que la sociedad debe castigarse por excluirlos. 11 Noticias, Salvador Martínez. La Secretaría de Educación Pública lamentó estos hechos. A través de un comunicado expresó sus condolencias y solidaridad a las familias, a los amigos, amigas de las 2 maestras que perdieron la vida. También la SEP refrendó el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia.
La Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a sumar esfuerzos para fortalecer las comunidades escolares y destacó que con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional se busca hacer de las escuelas espacios de paz. Otros temas. La Secretaría de Economía, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y la Federación Mexicana de Fútbol, lanzaron una campaña, Lo hecho en México siempre gana. Se trata de un esfuerzo para promover los productos nacionales. Participarán al menos 30 compañías. Logramos unirnos con un propósito y con un fin. Enseñarle a todos los mexicanos que lo que está hecho en México siempre gana y que tenemos muchísimo potencial para seguir escogiendo lo mexicano, para que lo hecho en México triunfe. Con esta campaña se busca proteger empleos en las empresas mexicanas. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta campaña es un escaparate para dar a conocer la grandeza turística de México y generar economías locales. Esta campaña nos da lugar a una invitación más, a que podamos conocer nuestro país, pero sobre todo aumentar el consumo de los productos hechos en México, que son más de 7,000, muchos de nuestros estados, productos inigualables. Bueno, y más de cara al Mundial, la empresa Uber anunció una alianza a nivel nacional con MX Taxi, para que los taxistas puedan recibir viajes a través de la aplicación de Uber. En este evento, en el que se prevén más de 5 millones de turistas, usuarias y usuarios van a poder encontrar el producto taxi entre las diversas opciones de movilidad con las que cuenta la plataforma Uber. Esta empresa informó que los taxis que se integren a la plataforma operarán con las mismas funciones que los viajes tradicionales, incluida la cobertura de seguro que respalda los traslados realizados, el soporte disponible 24 horas los 7 días de la semana y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías como desvíos de ruta o detenciones inesperadas. El próximo sábado ya va a ser la reinauguración esperada del nuevo Estadio Ciudad de México. Va a ser con el partido amistoso entre la selección mexicana de fútbol, por supuesto, y la de Portugal. Y por ello se ha desplegado todo un operativo de seguridad y también de movilidad en las cercanías de este estadio. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta más detalles de esta inauguración. El próximo sábado 28 de marzo se jugará el partido amistoso entre México y Portugal y será la inauguración del Estadio Ciudad de México. Las autoridades capitalinas desplegarán un operativo de seguridad y movilidad. Serán cerradas vialidades aledañas al estadio. El tránsito quedará limitado a vehículos autorizados, incluidos residentes. Además, habrá cierres viales desde las 6 de la mañana con acceso parcial y se permitirá el ingreso únicamente para proveedores y tránsito local. A las 13 horas el cierre será total. Este ejercicio, hay que decirlo, servirá además para evaluar y en su caso ajustar y fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas como una prueba rumbo al Mundial. Ese día no habrá estacionamientos habilitados en la zona del Estadio Azteca, por lo que habrá transporte público de RTP y del servicio de transporte eléctrico desde varios puntos de la ciudad. Las unidades para apoyar a los aficionados comenzarán a operar 4 horas antes del partido, que será a las 7 de la noche, y saldrán cada 15 minutos hacia el estadio. Los puntos de salida serán Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Hidalgo e Izazaga, entre otros. Desde 5 puntos fundamentales, que es Reforma, Polanco, Santa Fe, Colonia Roma y Aeropuerto. Tenemos conexión directa del Metrobús línea 7 con el Metro línea 2 y el tren ligero de la línea 1. También se activará un perímetro de seguridad denominado Última Milla, donde solo se podrá ingresar a pie y únicamente personas con boleto. Habrá estacionamientos remotos en el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Parque Ecológico Xochimilco, donde saldrá transporte para los aficionados. Para garantizar la seguridad de los asistentes, habrá un despliegue de 10.835 elementos de la Policía de la Ciudad de México. Participarán en el operativo Control de Tránsito, Policía Turística, ERUM y Urgencias Médicas,
apoyados por 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, 4 ambulancias y 2 motoambulancias y 2 drones. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Más deportes, Juan Pablo San Esteban, buenos días, bienvenido. Hola Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto acompañarlas. Seguimos con los deportes porque los Potros de Hierro del Atlante, la máquina celeste de la Cruz Azul y las Águilas del América podrán regresar a su casa, pero esta vez se trata de un estadio remodelado. El Azteca, que cambia de nombre a Estadio Banorte con miras al Mundial, será reinaugurado este sábado 28 de marzo y dará localía a estos 3 equipos. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América. Cabe recordar que las Águilas han estado fuera de casa por casi 2 años jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y en 1978 la Argentina fue sede de la Copa Mundial de la FIFA, un evento que en lo deportivo quedó marcado como uno de los momentos más importantes de su historia. Sin embargo, detrás de la euforia y los estadios llenos, el país atravesaba la crudeza de la dictadura militar argentina, un periodo atravesado por el terrorismo de Estado, la censura y la desaparición de personas. La historia a continuación. Este 11º torneo mundial de fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Este martes se cumplieron 50 años del inicio de la dictadura en Argentina que encabezó Jorge Rafael Videla y que se estima dejó al menos 30.000 personas desaparecidas. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. La Copa del Mundo de 1978 fue utilizada por el régimen militar para consolidarse y mostrar otra realidad a la que vivía la sociedad argentina. Pese a ello, las voces abrieron fisuras para que el grito de gol no apagara a los suyos, los de justicia, los de las madres de la Plaza de Mayo. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado en el Palacio de Justicia. Este fin de semana, en homenaje a las víctimas que sufrieron represión, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y que enfrentaron los vuelos de la muerte, en las canchas de fútbol, con pañuelos, pancartas, videos, mensajes en playeras, se construyó un acto colectivo para recordar que sigue la búsqueda por la justicia y la verdad. Los clubes de fútbol de Argentina hicieron algo más que jugar. Mostraron solidaridad para mantener viva la memoria de socios, futbolistas, seguidores de la nación. También recordaron la historia de Leopoldo Luque, futbolista campeón con Argentina en 1978 y que un año después fue secuestrado por las Fuerzas Armadas por acompañar a las abuelas y madres de la Plaza de Mayo. Eduardo Trejo, 32 años, detenido desaparecido el 12 de mayo de 1977. Una manifestación histórica se vivió en los terrenos de juego, estadios llenos de identidad y memoria. El grito de gol fue sustituido por miles de voces que dijeron, nunca más. En el Club Atlético Platense la memoria es compromiso. Nunca más. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y la selección de Portugal ya está en México. El conjunto lusitano arribó anoche a Cancún, donde se concentrará y tendrá hoy su primer entrenamiento de cara al amistoso frente a México, duelo que se disputará este sábado y marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. La policía checa detuvo a 47 personas entre futbolistas, directivos y árbitros por amaño de partidos, luego de años de una investigación en la que la Federación de Fútbol de Chequia alertó a las autoridades sobre sus sospechas de trampas y sobornos en partidos de distintas divisiones. Chequia jugará el repechaje internacional en la próxima fecha FIFA. Y hoy a las 6:05 de la tarde, los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco inaugurarán la temporada 2026 de las Grandes Ligas.
Por primera vez será transmitido en exclusiva por plataforma de streaming. Durante la campaña se implementará una herramienta novedosa, el sistema automatizado de desafío de bolas y strikes, conocido como ABS, en el que los pitchers, catchers y bateadores podrán pedir justamente la revisión de las bolas y strikes que cantan los umpires. Y 2 aficionados demandaron a la NFL y a 2 plataformas de microapuestas por promover y facilitar la ludopatía. La demanda fue presentada por un grupo de abogados encabezados por Alan Tauber, Mark Gottlieb y Richard Deinard, reconocido por ganar casos en contra de las tabacaleras en los años 80 y 90. Hasta aquí los deportes, Angie, Lupita. Importante pues remembranza que nos haces de los 50 años de la dictadura, Juan Pablo, particularmente en Argentina, pero relacionado, por supuesto, pues con la actividad futbolística allá, y también recordar pues este jugador que fue secuestrado por apoyar a las abuelas de la Plaza de Mayo. Sí, importante, primero el jugador Luque, que bueno, si él también fue víctima, ¿no? Imaginemos cómo puede estar, había sido campeón del mundo, había estado con el presidente actual, y también pues en estos momentos en los que el fútbol de pronto está comercialmente muy grande, muy crecido, pues recordar que las canchas también luego pueden funcionar como un espacio de lucha y de resistencia, ¿no? Y de protesta. 3 equipos van a compartir ahora el Estadio Banorte. Es el gran regreso del Coloso de Santa Úrsula. Y bueno, con una ausencia muy notoria, muy comentada, que es la de Ronaldo. ¿Qué podemos esperar de quienes llegan mexicanos a este estadio, equipos importantes, y de lo que va a ser este partido México-Portugal? Sí, la afición mexicana se desilusionó un poco con la ausencia de Ronaldo. Sin embargo, Portugal trae un equipazo. Sí, es lo que dicen, muy fuerte. La verdad es que fueron campeones incluso con Ronaldo cuando no era titular. Entonces, bueno, va a estar, se presenta un muy buen partido. Y sí, lo del Estadio Azteca, reinauguración, ya esperarán el regreso de los Potros de Hierro del Atlante también la próxima temporada. Entonces vamos a ver qué tal quedó y qué tan listo estará para el 11 de junio, ¿no? En la inauguración del Mundial. Y perfecto. En el caso del Cruz Azul, también es temporal, que va a ser su casa, ¿no? Porque ya también se está buscando dónde puedan hacer el estadio de Cruz Azul. Sí, con Cruz Azul llevan un tiempo buscando el terreno, parece que ya están cerca, pero bueno, por lo pronto volverá al Estadio Azteca, dejarán el Ciudad de los Deportes y pues en espera de la construcción de su estadio. Claro, y en espera de que el América, que regresa al Coloso de Santa Úrsula, pues como que se quite todas las malas vibras que está cargando, ¿no? ¿No le ha ido bien? Vamos a ver si el regreso al Azteca le funciona. Ojalá, para la afición sobre todo, que son fieles seguidores hasta morir con el América. Así es. Muchas gracias, Juan Pablo. Día. Te vemos pronto, seguimos con más. Así es, vámonos a hablar ahora de la llegada de la Semana Santa, que ya está muy cerca, porque trae consigo una de las tradiciones más representativas que tiene nuestro país y que es reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Acertaron, es la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, pero ¿cómo se están preparando para interpretar cada uno de los papeles principales y quienes participan también de los 8 barrios? Gabriela Jiménez. Por toda la fuerza que hemos desarrollado, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos quitas, por cada prueba que nos pones. Te pido que me sigas fortaleciendo física, espiritual y mentalmente. Con la bendición del Señor de la Cuevita, Arnulfo Morales, de 25 años, inicia su entrenamiento en el Cerro de la Estrella. Interpretará a Jesús de Nazaret en la 183 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa. Desde enero, todos los días carga una cruz de 80 kilos sobre su hombro por un camino de terracería de 1 kilómetro hasta la cima de las cruces. Aquí se le hace una prueba física en correr, hacer lagartijas, sentadillas. Vienen unos médicos y lo checan de signos vitales, cómo dan en todo, ¿no? En presión arterial, cómo está su corazón. Que acá hay requisitos: ser mayores de 20 años, medir más de 1,75 de estatura. Esta inquietud creo que nací con ella. El hecho de ser iztapalapense y ver la procesión desde que yo me acuerdo, nunca me perdí una Semana Santa aquí en Iztapalapa, entonces nace desde niño. Yo participé por primera vez en el 2017 y creo que ese niño de 15 años pues no tenía la idea de que 9 años después estaría aquí representando al papel pues que es más importante en la representación, al papel principal.
Con el sol a cuestas, el sudor en la frente y el ardor en las manos, Arnulfo se levanta con la fe que lo acompaña desde que nació en uno de los momentos más difíciles del Vía Crucis, la segunda caída. El que me ha conmovido más es la segunda caída, que es cuando Jesús se encuentra con su madre. Creo que algo de reconocer también en mi compañera y amiga Erika, que representa a la Virgen María, pues es el sentimiento que me transmite. Ha habido ensayos en los que incluso yo he llorado por verla. Este año, la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue reconocida por primera vez como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Arnulfo y 500 actores en escena saben que tienen el compromiso de transmitir a más de 3 millones de personas la devoción que han profesado los 8 pueblos originarios de Iztapalapa por 183 años consecutivos desde que sobrevivieron a la epidemia de cólera. Si bien el que sea la escena soy yo, creo que pues llevo la fe de mi pueblo, la fe de 183 años de tradición, y que vamos a cumplir un exvoto más con nuestra imagen de mayor devoción, que es el Señor de la Cuevita, y con Dios. Con imágenes de Eduardo Casanova y Jair Maya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz, miércoles, además de Noche de Museos, ya nos contarás. Y hoy anuncio nueva lectura, así que pónganse listos. Muy importante hoy, Miguel. Estamos cerca. Bueno, la UNESCO celebró su 80 aniversario. Andrés Morales, representante de este organismo en México, destacó que se mantienen los valores que le dieron origen, la cooperación, la igualdad y el diálogo, y puntualizó los ejes de la nueva estrategia de la UNESCO en México 2026-2031. Priorizamos 4 grandes objetivos: educar para transformar, reconciliar la humanidad con la naturaleza, construir sociedades justas, inclusivas y pacíficas, y fomentar la innovación y la tecnología al servicio de las personas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer el hallazgo de un altar y ofrendas a las afueras de la zona arqueológica de Tula Hidalgo. Dichos vestigios salieron a la luz durante los trabajos de salvamento arqueológico en un tramo del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro. Las piezas ya se estudian y se espera que revelen más detalles de la antigua capital de los toltecas. Bueno, llega al Museo del Palacio de Bellas Artes el arte chicano en la exposición Aztlán, Túnel del Tiempo. El arte chicano surgió en los años 60 en Estados Unidos, expresión cultural de los mexicanos que cruzaron del otro lado y buscaban no perder su identidad, pero también como una manifestación de inconformidad por la falta de derechos civiles. Las historias que nos enseñaban como de mexicanos, pues no existían, ¿verdad? En las escuelas allá de los Estados Unidos ni hablan de la guerra con México, nada de eso, de la conquista, nada. Entonces era importante ver esa historia en las paredes. Con una fuerte influencia hacia el arte mesoamericano, el arte chicano llegó por primera ocasión a las salas del Museo del Palacio de Bellas Artes en Aztlán, Túnel del Tiempo. La expo tiene 4 secciones. Hay una introducción, una cronología que da un poco de contexto histórico sobre relaciones entre los dos países, inmigración de México a los Estados Unidos, la comunidad mexicana que quedó al otro lado de la frontera con la guerra de 1848, etcétera. El pasado, sobre todo el pasado mesoamericano, y el futuro a través de la ciencia ficción se mezclan en una manera no cronológica en que hay una sobreimposición del futuro, cosas actuales de la vida cotidiana y cosas del pasado. 33 obras de 3B Collective, Guadalupe Rosales, Michael Álvarez, Gabriel Ruiz y hasta un mural realizado in situ es parte de la exposición. Nadie ahorita puede decir que han pintado un mural, digo, aquí nomás pues los maestros, ¿verdad? Que han logrado hacerlo desde los 60 no se hace un mural aquí, pero hay una conexión, digo, y es lo que pasó, ¿verdad? Que hablando del arte chicano no se puede hablar de la historia del arte chicano sin hablar del muralismo. Aztlán, Túnel del Tiempo, tendrá una serie de conferencias y talleres. Con imágenes de Daniel Pérez y Jorge Bejarano,
11 Noticias, Saray Campeche. El sistema de teatros de la Ciudad de México se suma a la celebración del Día Mundial del Teatro, con obras como La Gran Señora en el foro ¿A poco no?, Detrás de mí, de Mujeres y Tangos en el Teatro Benito Juárez, La Tropa no tiene la culpa en el Sergio Magaña y La Maizada en el Teatro del Pueblo. Buscan fortalecer una oferta para celebrar a quienes hacen el teatro. Pues por supuesto que es una fiesta porque el teatro está vivo y porque hay una cantidad importante de familias en esta ciudad y en este país que tienen su economía y su subsistir a partir de subirse a un escenario y dar función. Todas las actividades que ofrecerá el sistema de teatros este 27 de marzo serán entrada libre. Vámonos al libro del día, es Cada mar desierto, de Ileana Pichardo Urrutia, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. Un libro híbrido, yo diría, que trata temas como maternidades, migraciones y duelos de muchos tipos, historias generacionales. Es un libro bastante fragmentado y en un inicio efectivamente sí habían capítulos, pero a la medida que fui escribiendo, como que el libro empezó a fragmentarse y decidí no controlar eso, más bien me di cuenta que tenía que soltar un poco. Entonces, más bien fui como construyendo estas viñetas que les llamo yo, y el reto precisamente fue encontrar la estructura. Bueno, ya lo decíamos, Leo, con el 11 concluimos la lectura de Las Posas de Michael Sledge, editado por Dharma Books. El X de hoy es de Malú y dice: tenía que admitir que Las Posas a veces parecía tocada por algo de otro mundo. Podía percibirse en el aire un vapor, un resplandor. Eso es lo que dice esta parte. Bueno, la sala de lectura es hoy en la Noche de Museos. La sesión será en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la esquina de Allende y Donceles, en el centro histórico. Será a las 19 horas y lo mejor de todo es que ya tenemos nueva lectura. Se trata de la novela Por mi gran culpa de Ligia Urroz, editada por Hachette. Quien emprenda con nosotros la lectura de 18 páginas por día, envía al menos un X diario sobre lo leído y asista a la sala de lectura el sábado 11 de abril a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Solicite su libro de cortesía por X con el hashtag Leo con el 11, hashtag Leo con el 11. Bueno, hoy se cumplen 100 años del nacimiento del poeta chapaneco Jaime Sabines. En su honor, el poema del día: tú tienes lo que busco, que en alguna parte dice: tú has enamorado mis manos, ataste mi deseo, cogiste mis ojos como dos peces, por eso estoy a tu puerta esperando. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. El gran Jaime Sabines, Sí, Miguel. Mejor un forma de siglo. recordarlo no puede haber que con uno de sus poemas. Con uno de sus poemas. Y no necesariamente los amorosos, ¿no? Sí, porque todos recurren a ese. Exactamente. Y hay mucho más. Incluso dicen que había una poesía muy sencilla, pero tiene otra que no es por el mismo rumbo, tiene caminos más sinuosos y eso casi no se conoce. Eso no es lo conocido. Lo bueno es que tú nos muestras parte pues de esa grandeza poética. Miguel, hoy a las 7 de la noche. 7 de la noche. El Congreso de la Ciudad de México. Exactamente, Allende y Donceles, lo que durante muchos años fue la Cámara de Diputados y ahora es Congreso local. En ese recinto, en una propuesta que hace la gente encargada de actividades culturales, dijeron: en Noche de Museos nos integramos a la dinámica y darle paso a la gente a que esté dentro del recinto donde se llevan las sesiones del Pleno, ahí como una experiencia para estar dentro de un recinto vivo por medio de una actividad cultural. Es la segunda Noche de Museos de este año, digamos. Es para nosotros, para sí. ustedes, sí, exactamente. Para la sala de lectura de Leo con 11. Después del Museo de la Ciudad de México, vamos para allá y ya tenemos las demás agendadas. Y lo decías muy bien, Miguel, ya empezó la nueva lectura, 18 páginas por día, es muy amable, está bastante tranquilo. Sí, Ligia Urroz estaba muy contenta, ya ha participado con nosotros y según me comentaba, apenas se publicó recientemente y va creo en la 4ª reedición, o sea que promete mucho, es una escritora ya consolidada. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Y esta sala de lectura va a ser el sábado 18 de abril, también para tenerla ahí. 11 de abril. 11 de abril. En el Fondo de Cultura Económica de la Condesa, la Rosario Regresando a la Rosario Castellanos. Regresando a la Rosario Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La Secretaría de Educación Pública lamentó el doble feminicidio de las profesoras en el Colegio Antón Macarenco en Lázaro Cárdenas, Michoacán, además de refrendar el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. En San Lázaro aprueban la nueva ley federal de cine, propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto se garantizan 2 semanas en salas para filmes nacionales. Empresarios, en conjunto con autoridades federales y la Federación Mexicana de Fútbol, lanzaron la campaña Lo hecho en México siempre gana rumbo al Mundial, con el que buscan promover los productos nacionales. La plataforma Uber anuncia una alianza con la agrupación MX Taxi. Permitirá a conductores de taxi en distintas ciudades del país ofrecer viajes a través de su aplicación. Con ello se busca ampliar la oferta de movilidad de cara a la Copa del Mundo. El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desploma. El 62% de los estadounidenses desaprueban su gestión. Es el nivel más bajo desde su regreso al cargo. La policía checa detuvo a 47 futbolistas, directivos y árbitros por amaño de partidos. Mire, Caminos y Puentes Federales informó que a partir de este viernes 27 de marzo va a implementar el operativo especial Semana Santa 2026. ¿En qué consiste? Araceli Aranday nos cuenta. A partir del próximo viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, implementará su operativo especial Semana Santa 2026. CAPUFE pone a su disposición el número de atención telefónico 074, disponible las 24 horas del día para solicitar de manera gratuita auxilio vial, asistencia médica o información carretera. Durante este periodo vacacional se prevén más de 1 millón de cruces diarios en 129 plazas de cobro. La mayor demanda se espera para el jueves 2 y domingo 5 de abril. En el operativo Semana Santa 2026, CAPUFE coordinará casi 800 paramédicas y paramédicos, 291 operadores de grúa y 42 operadoras y operadores telefónicos ante cualquier eventualidad. Además, se desplegarán 241 vehículos de atención a emergencias, 79 bases de emergencia, así como la instalación de 44 puntos estratégicos de apoyo adicional. A través de la cuenta @capufe se informa en tiempo real sobre cualquier eventualidad o incidencia en la red de puentes y autopistas. Se recomienda a los viajeros revisar las condiciones físico-mecánicas del vehículo, asegurarse que todas las personas ocupantes utilicen de manera adecuada el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no usar el teléfono celular al conducir, descansar adecuadamente antes de manejar, no conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos o sustancias que alteren el estado de alerta. 11 Noticias, Araceli Aranday. Importante información si tienen una empresa micro, pequeña o mediana, que son las que generan más del 70% del empleo en México. Vale la pena estructurar un plan de gestión de riesgos para anticipar posibles problemas y reducir sus impactos. Fernanda Chávez nos tiene más detalles. Cuando suceden los sismos o huracanes, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que más pérdidas representan, pues del total de empresas que resultan afectadas, entre el 73 y el 74% son MIPYMES. Por ello, es necesario que el sector se anticipe y sepa tener una gestión de riesgos para hacer frente a fenómenos naturales. Para que las empresas puedan anticipar, gestionar y reducir los riesgos de desastres al tiempo que identifican oportunidades de inversión resilientes. Cada dólar invertido en resiliencia y gestión de riesgos puede generar un retorno entre 2 y $19.
Por ello, de manera conjunta, el Colegio de México, el Banco Nacional de México y Arise MX, la Red Mexicana del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, presentaron la plataforma resilienciaenunacaja.com, que permite a las empresas autoevaluarse, acceder a capacitaciones prácticas guiadas y avanzar de una forma estructurada en la preparación ante riesgos. Y es que estas unidades económicas son parte fundamental del motor económico, así lo afirmó la directora general del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACER, Cintia Espinosa. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 90% de las empresas a nivel global. Generan entre el 60 y 70% del empleo y aportan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto mundial. En México, solo 17% de las MIPYMES cuentan con algún tipo de protección de un seguro para enfrentar escenarios adversos, por lo que la previsión garantiza proteger su patrimonio. Con imágenes de Christopher Dávila y Bruno Ruiz, 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Vámonos con otros asuntos. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una norma en Tabasco que permitía sancionar hasta con 6 años de prisión la protesta social. Y es que la Corte puso un límite a las leyes estatales que utilizan términos vagos, determinando que no se puede castigar de forma genérica a las manifestaciones. Todo esto surgió a raíz de una reforma de febrero del año anterior que adicionó al Código Penal del Estado para castigar las narcomantas, las llamadas narcomantas y otras formas de manifestación que alteraran la paz pública. Con esto se evita que el Poder Local de Tabasco tenga un margen excesivo para criminalizar las protestas. Nos explica Gilberto Molina. Las expresiones públicas en Tabasco que pudieran alterar la paz mediante imágenes, mantas o escritos están protegidas por el derecho a la información y libre expresión, resolvió la Suprema Corte de Justicia. El Pleno de Ministras y Ministros consideró fundada una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de una fracción del Código Penal de Tabasco que sanciona de 2 a 6 años de cárcel y multa de hasta 58,600 pesos a quien realice amenazas o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden. La Corte invalidó la normatividad por considerar que puede criminalizar a personas inocentes. Ejemplo, manifestaciones estudiantiles. Sin poder saber si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión ante el miedo de que por expresar sus opiniones en medios escritos sean sujetos de la acción penal del Estado. La ministra Loreta Ortiz justificó la finalidad del Congreso de Tabasco, pero la redacción en el Código Penal local, dijo, resulta ambigua. No inadvierto que las personas legisladoras de Tabasco buscaban proteger un fin legítimo al tipificar como delito aquellas conductas desplegadas por grupos criminales y generadores de violencia expresadas en cartulinas, mantas, lonas, etcétera. Pero en el camino de buscar esa protección de manera inadecuada, utilizaron expresiones poco claras y abiertas que vulneran el principio de taxatividad. 11 Noticias. Gilberto Molina. Tiempo de la información internacional. ¿Cómo estás, Ingrid Sánchez? Bienvenida, buenos días. Hola, Ingrid. Hola, muy buenos días, compañeras. Pues bueno, empezamos ahora con la situación en Asia Occidental, porque a pesar del desmentido del gobierno de Irán, el presidente de Estados Unidos reiteró que mantiene negociaciones con funcionarios de ese país. Estamos en negociaciones y ahora que han visto que lo que dije ayer era exactamente correcto, estamos en negociaciones ahora mismo. Lo están haciendo junto con Marco Rubio y el vicepresidente Vance. Trump dijo que como resultado de estas negociaciones, Irán habría hecho una oferta. Estaba relacionado con el petróleo y el gas y fue algo muy bonito lo que hicieron, pero lo que me demostró es que estamos tratando con la gente correcta.
Previo a estas declaraciones, Irán desmintió cualquier negociación con Estados Unidos, que atacó nuevamente Teherán, la capital. En tanto, Irak anunció su respaldo a Irán tras los intensos ataques estadounidenses contra objetivos iraquíes de los últimos 5 días. En el estrecho de Hormuz, los buques iraníes mantienen cerrada la navegación por la zona por donde transita el 20% del petróleo a nivel mundial. Y esto sigue teniendo costos políticos para Donald Trump. Hoy Reuters reporta una caída de popularidad a su punto más bajo desde que regresó a la Casa Blanca. Esto con Epstein, Cuba, Venezuela, ICE y cuestiones anexas. Pero veamos, el 62% de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump, mientras el 36% la aprueba. La opinión sobre el mandatario también se deterioró por el aumento en los precios de la gasolina, el costo de vida y su gestión con la economía. Con respecto a este último tema, solo el 29% del país aprueba la gestión económica de Trump, otro marcador que no se había presentado en ninguna de sus administraciones. Además, el porcentaje de republicanos que desaprueban su manejo del costo de vida aumentó del 27 al 34%. Siguiendo la promesa de campaña de Trump de evitar guerras estúpidas, como él las llamaba, la encuesta señala que alrededor del 61% desaprueba los ataques a militares contra Irán, mientras que un 35% está de acuerdo. Una jueza federal ordenó el retorno inmediato a Estados Unidos de la Dreamer mexicana María de Jesús Estrada, de 25 años de edad. La magistrada Dana Coggins dio un plazo de 7 días a la administración Trump para que Estrada regrese a los Estados Unidos y le ordenó hacer valer los derechos que tiene como Dreamer. Estrada fue detenida y expulsada en 2024 en Sacramento, California. Su defensa logró probar que Estrada nunca fue notificada por las autoridades migratorias que desde 1998 tenían una orden de deportación. Era beneficiaria del programa DACA, por lo que contaba con residencia permanente o Green Card, además de permiso de trabajo. Se trata de la primera Dreamer mexicana deportada, de quien se ordena al gobierno de Estados Unidos su inmediato retorno al país. Ella ahora reside en México y podrá de esta manera reencontrarse con su familia en Sacramento, California. Tomó juramento el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en un evento en la Casa Blanca presidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mullin afirmó que protegerá a todos y todas las estadounidenses sin importar su filiación política. El nuevo secretario, que sustituye a Kristi Noem, ha sido cuestionado por los senadores demócratas durante su comparecencia. Mullin afirmó que podría llegar a ordenar que los agentes de ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas, entren a las casas a perseguir personas migrantes. Dije que no entraremos en una casa o en un lugar de trabajo sin una orden judicial, a menos que estemos persiguiendo a la persona que entre en un lugar de trabajo, un residente o una casa. Mullin llega al puesto en el contexto de la presencia de agentes del ICE en los aeropuertos y las denuncias de detenciones arbitrarias que han realizado. También en Estados Unidos, un jurado de Nuevo México dictaminó que Meta, la empresa dueña de Instagram y Facebook, es responsable de ocultar información sobre los riesgos de explotación sexual para las infancias que usan estas redes sociales. Es por esto que Meta deberá pagar $375 millones por indemnización. El jurado consideró una investigación hecha por la Fiscalía Estatal que utilizó agentes encubiertos para crear perfiles de redes sociales haciéndose pasar por infancias. Muy poco tiempo después de que habían creado estos perfiles en redes sociales, comenzaron a recibir contenido sexual explícito por parte de adultos. El jurado consideró que Meta conocía estos riesgos, pero no hizo nada por reducirlos, pues priorizó el crecimiento de la empresa por encima de la seguridad de las infancias.
Después de navegar durante 4 días en el Mar Caribe, llegó a Cuba el barco del convoy Nuestra América, con 30 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar al pueblo cubano que enfrenta más de 60 años de embargo comercial y un bloqueo energético. El Granma 2.0, como fue bautizado simbólicamente el barco y que zarpó del puerto de Progreso en Yucatán, arribó en el puerto de La Habana con 32 activistas internacionalistas y 11 periodistas, quienes fueron recibidos por la alcaldesa de La Habana, Janet Hernández, y decenas de personas que buscaron darles las gracias con palabras y abrazos. El mundo debe mucho a Cuba y ahora es el momento de retribuir esa solidaridad. Entonces nosotros no vimos eso como algo que nos deben agradecer, nosotros quienes somos gratos a Cuba por el mensaje de paz, de dignidad, de soberanía. La ayuda que llevó el barco incluye alimentos, productos para bebé, medicamentos, bicicletas y paneles solares, los cuales fueron descargados en las bodegas del muelle de la capital cubana para ser repartidos entre la población. La ayuda será entregada al pueblo cubano en los siguientes días. El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, suspendido temporalmente de su cargo por un juicio político, compareció ayer ante el Congreso. Las acusaciones contra el fiscal son parte de la persecución política que desarrolla el gobierno del nuevo presidente derechista Nasri Asfura y que está impulsando en contra de funcionarios de la anterior administración. El fiscal está acusado de supuestamente traición a la patria, coacción y delitos electorales. Esto debido a que impulsó procesos judiciales en contra de una consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. López fue señalada por posible complicidad en el fraude electoral que habría llevado a la presidencia a Nasri Asfura. Ahora que Asfura asumió el cargo, la persecución se cierne en contra de Joel Zelaya. Ayer, 24 de marzo, en Argentina se conmemoró a las víctimas de la última dictadura militar que cumplió 50 años de su inicio. Desde muy temprano, miles de personas salieron a las calles para rechazar lo sucedido, pero también para protestar contra el presidente de extrema derecha, Javier Milei. Esto luego de que el gobierno difundió un video por el aniversario del golpe militar en el que habla de una supuesta historia completa y cuestiona las políticas de memoria orientadas a garantizar la verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que según Milei ofrecen una visión sesgada, llama él, del pasado. Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. Hubieron muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon. La sociedad creyó un relato que no... Sobre la fecha preparamos la siguiente pieza. Clara Anaí Mariani Teruggi tenía 3 meses de edad cuando ya era considerada subversiva por parte de la dictadura en Argentina. Sus padres, Diana Teruggi y Daniel Mariani, fueron asesinados en su casa en un operativo a plena luz del día por parte de los militares el 24 de noviembre de 1976. Y ese día se la robaron. Ella tenía 3 meses de edad, o sea que está por cumplir ahora 50 años que la seguimos buscando. Y eso formó parte de una política de la dictadura que era robar, secuestrar a los hijos de aquellas personas que asesinaban. Su historia forma parte de los 30.000 trabajadores, trabajadoras y militantes de la izquierda que fueron asesinados, torturados y desaparecidos en la dictadura argentina, cuyo inicio hoy cumple 50 años. Cuando es el golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, aparecen las fábricas, amanecen militarizadas, con listas de trabajadores que empiezan a ser secuestrados. Los dueños, gerentes de las empresas, les entregan a los militares listas de trabajadores a ser desaparecidos. La represión se centró en las y los trabajadores, pero sobre todo en los militantes políticos, como los padres de Paula Mónaco Felipe. Y mis padres eran activistas, eran militantes del ERP, eran guerrilleros, eran también psicóloga y periodista, eran personas que trabajaban o hacían lo que estaba a su alcance para vivir en un mundo mejor. Entonces también siento mucho orgullo por eso.
Ella junto con otras familias formaron el colectivo de querellantes La Perla, que exige que el Estado continúe la búsqueda de miles de desaparecidos, entre ellos decenas de bebés secuestrados por los militares al nacer, de mujeres en cautiverio y dados en adopción. Producto de su lucha, hace 2 semanas hallaron los restos de 12 personas desaparecidas y asesinadas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, bajo jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba. Entonces, no existirían estos hallazgos si no hubieran sido, como siempre, las familias las que empujan al Estado para que lo haga. Si no hubiéramos sido nosotros quienes les decimos busquen, no buscan. Y es que a 50 años del inicio de la dictadura, el gobierno del derechista Javier Milei ha insinuado la posibilidad de otorgar el indulto a militares que ya han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Si bien el rumor no se ha confirmado, lo que sí regresa a la Argentina de hoy es la represión de la disidencia. Se está volviendo para atrás de una forma atroz. Por otro lado, a nivel político, la persecución a la disidencia ha regresado. Otro grupo de lucha eran las madres de los detenidos desaparecidos, quienes se reunían cada jueves en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, exigiendo conocer el paradero de sus hijos e hijas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. La memoria en Argentina sigue en disputa. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Bueno, pues hay muchos temas que abordar. Este juicio para Meta puede sentar un precedente muy importante porque hay el reconocimiento de explotación sexual infantil. Es un delito muy grave, Ingrid. Sí, además, o sea, resulta fundamental allí la cuestión de que descubrieron, o más bien comprobaron, porque es algo que ya se conocía, que la empresa podría establecer algún tipo de mecanismos para tratar de evitar este tipo de problemas. Sin embargo, lo que prefieren pues es priorizar el crecimiento de la empresa como tal, que haya cada vez más usuarios, etcétera, antes que preocuparse por la salud de las infancias, ¿no? Por su seguridad. Los números por encima de la protección a los menores. Oye, Ingrid, había estado pendiente comentar este asunto de Estados Unidos e Irán, las declaraciones de Estados Unidos que podrían tener de alguna forma una explicación en los números también, en las bolsas, en los mercados, pero también es como una estrategia para que pudiera Irán bajar la guardia. ¿Cómo lo ves? Sí, pues una de las cosas que hemos visto pues es que este tipo de anuncios sobre que hay acuerdos o que se está negociando algún tipo de tregua, etcétera, se hacen justo cuando están subiendo mucho los precios del petróleo. En esta ocasión, por ejemplo, esta semana el anuncio coincidió con que el lunes fue cuando Trump dice, ¿no? Vamos a llegar a una tregua con Irán, y en ese sentido pues eso busca calmar un poco los precios del petróleo, porque además, si recuerdan, decía él que iba a ser una tregua para no atacar espacios energéticos o instalaciones energéticas durante 5 días, es decir, los 5 días de la semana, por una parte. Y por la otra, pues sí, efectivamente, o sea, de hecho Irán ha dicho que no va a bajar la guardia, que van a continuar con digamos, sus ataques defensivos y que van a continuar, pues, limitando el paso por el estrecho de Hormuz, que eso también es importante, no está cerrado por completo, sino que únicamente está cerrado para los países que Irán considera que son aliados de Estados Unidos. Pero además Irán ha negado cualquier tipo de negociación con Estados Unidos, mientras el discurso del presidente Donald Trump apunta a que sí se está negociando, que van por buen camino. Es este doble discurso que maneja él a su conveniencia, porque finalmente es un empresario, tiene negocios, y los precios del petróleo no solo están impactando a la economía de los Estados Unidos en materia inflacionaria, sino también a los negocios de un hombre como Donald Trump. Así es, y además está afectando directamente en su popularidad. Exacto. Y recordemos que estamos a solo unos cuantos meses de las elecciones de medio término, en donde también pues hay mucha incertidumbre sobre qué pasará en estos comicios, entonces bueno, todo se junta, ¿no? Sí, y su negocio también es la política. Y vamos a seguir viendo si Irán pues vuelve a ratificar que no está llegando a ningún acuerdo, porque ahora lo que nos compartías al inicio, que dice Donald Trump, es que incluso Irán ya hasta puso un acuerdo sobre la mesa y que son bastante generosos, lo dice. Sí, hay un detalle, es que en algunos comentarios que ha hecho Donald Trump, él ha dicho que está negociando
como que con algunos mandos medios, por así lo ha mencionado, no recuerdo ahora la palabra exacta, pero no se refiere pues al gobierno tal cual o a las altas esferas del gobierno, sino que está negociando y a través de Jared Kushner y de Steve Witkoff, el enviado especial para Medio Oriente, que está negociando con este tipo de funcionarios, digamos, de rango medio. Puede ser que a eso sea a lo que se refiera, pero la verdad es que el gobierno ha dicho no hay ningún acuerdo e incluso pues lo que llama la atención es que para Irán esto ha significado una derrota de Estados Unidos, pues no los han detenido, ¿no? Así es. Bueno, pues esperemos que por lo menos sí cese el fuego. Gracias, Ingrid. Gracias. Buenos días. Mañana. Seguimos con más. Itzel Gómez Gurrola, bienvenida, buenos días. Hola, Itzel. Hola, Angie, muy buenos días. Pues bueno, vamos ahora a pasar al tema de ciencia. Y bueno, el actual modelo de desarrollo a nivel mundial se basa principalmente en la explotación de los recursos naturales, como si estos fueran infinitos. Pero existe un movimiento social que, aunque no es nuevo, en los últimos años ha tomado bastante fuerza. Ese movimiento involucra a las mujeres para frenar la crisis ambiental en la que nos encontramos. Aquí la historia. La destrucción del medio ambiente y la opresión de las mujeres comparten una misma raíz, la estructura patriarcal. De hecho, desde 1974, la escritora francesa Françoise Dumont propuso un término donde convergen el ecologismo y el feminismo. De la misma explotación que se da hacia la mujer, ya sea en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar, es la explotación que también se da a la naturaleza. Y por eso se hace ese cruce y se denomina ecofeminismo. El ecofeminismo quiere acabar con esa explotación. Doctora en economía, Aleida Azamar, ha analizado el concepto en la teoría y en la práctica. Lo que contabiliza la economía, su preocupación, es cuánto crecemos en términos económicos. Y tiene que ver con el Producto Interno Bruto. El PIB, en términos generales, se basa en el consumo, importaciones, exportaciones, inversión y gasto. Pero todo esto, como es productivo, no contempla el trabajo de la mujer en casa, en cuidados a la familia, a los hijos, entonces porque lo ve como algo no productivo. Que el sistema económico en sí, el sistema capitalista en el que vivimos es patriarcal, porque justo los dueños de las fuerzas de producción generalmente han sido hombres, entonces se reproducía durante muchos años, ahora quizá menos, pero se reproducía durante mucho tiempo ese modelo que tiene que ver con explotación laboral, principalmente en su momento también a hombres, ¿no? Pero también a mujeres desde la casa, como decimos, y explotación a la naturaleza. Ha sido testiga de varias comunidades donde viven desde el ecofeminismo. Por ejemplo, las madres solares en el sur del país. Se capacitaron en el extranjero para construir celdas solares ante la falta de energía eléctrica. Se llama Dulce Magaña, una de las entrevistadas, y ella declara: a donde no llega la Comisión Federal de Electricidad, llegamos nosotras. Entonces han ido poniendo este tipo de paneles y de celdas, como comentaba, desde Quintana Roo hasta Guatemala, ayudando a que muchas familias tengan agua, tengan electricidad, tengan energía, que es lo que se necesita para vivir. Escalar este y otros modelos similares más beneficiará a todas las formas de vida. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. La NASA el día de ayer presentó las iniciativas para cumplir con la política espacial nacional de Estados Unidos. Anunciaron que antes de que finalice el mandato del presidente Donald Trump, la humanidad regresará a la Luna y ahí construirán una base para tener presencia permanente. Incorporarán más materiales de sistemas informáticos para llevar misiones tripuladas cada 6 meses a la superficie lunar a un costo asequible. También fortalecerán su presencia en la órbita terrestre baja, avanzarán en descubrimientos transformadores con misiones científicas actuales y continuarán desarrollando la tecnología en el uso de la energía nuclear en el espacio. La NASA lanzará hacia Marte el SR-1 Freedom, la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, en diciembre del 2028, donde desplegarán 3 helicópteros para explorar la superficie marciana. La incursión en la propulsión nuclear supone un giro radical de la NASA tras el anuncio de la Casa Blanca del año pasado, donde proponía poner fin a la investigación en propulsión nuclear. Aunque no se ha revelado el coste de la misión, los helicópteros marcianos buscarán hielo de agua y explorarán posibles lugares de aterrizaje para astronautas, utilizando cámaras y radar subterráneo. Y si usted es de las personas que no puede comenzar el día sin una taza de café,
Por años se ha dicho que esta bebida irrita el estómago o causa algún daño en nuestro sistema digestivo, pero la ciencia acaba de dar un matiz en esta historia. Un reciente análisis con más de 120,000 personas confirmó que las y los bebedores de café tienen un riesgo ligeramente mayor de sufrir reflujo, un 35% frente al 30% de quienes no lo consumen. Pero hay buenas noticias, pues no se halló un vínculo con complicaciones graves, por ejemplo, como el cáncer de esófago. Por eso las y los expertos señalan que prohibir el café de forma universal para todos los pacientes con acidez no es precisamente necesario. La clave parece estar en el azúcar. Un estudio reciente con datos del Reino Unido sugiere que beber de 2 a 4 tazas de café sin endulzar podría incluso proteger contra enfermedades del hígado y la vesícula. El café en grano parece ayudar más a quienes siguen una dieta equilibrada e incluso occidental, pero su efecto protector disminuye si se combina con un exceso de frutas, ya que ciertos componentes vegetales podrían bloquear sus antioxidantes. Si bebe café y no le causa malestar, puede seguir tomándolo, pero como cualquier recomendación médica, el tratamiento debe ser personalizado, no una regla general. Bueno, hasta aquí la información de ciencia. ¿Cuántos mitos, Itzel, en torno al café? Mira, hay gente que lo disfruta, que le gusta, otros que dicen, no, si tomo me duele la cabeza, no puedo dormir. Pero parece que la clave, de acuerdo con la investigación, está en cómo lo combinas. El café solo, perfecto, sí, pero la combinación, de ahí donde está el punto. Claro, neural. Y también la de preferencia es que sea en grano, ¿no? Muchas veces por las dinámicas que tenemos en el día a día, tomamos café instantáneo, pero pues recordemos que ese es como el residuo. Que ya es polvo instantáneo, la verdad. O el polvo también. Entonces, ya no es ni café. Sí, exacto. Y son, digamos, como todos estos residuos que quedan después de seleccionar los granos para poderlos vender. Entonces, pues es sugerible que también el café en grano se consuma. Y que además Claro. esto que decía Itzel, bueno, tiene como partículas ya los sobrantes, digamos, pero también se le añaden otras cosas como azúcar que no permite que sea totalmente puro el café. Entonces, aunque uno deje de añadirle azúcar a su café, si es el instantáneo, pues de cualquier forma ya lleva estas sustancias que son dañinas. Claro, y hay otro tip también que involucra la química. Cuando llegan a pedir, si van a una cafetería y llegan a pedir, no sé, un latte donde tiene leche, si una leche está bien cremada, no espumada, cremada, porque se rompen también las moléculas de oxígeno, esto libera azúcares naturales. Entonces, cuando una leche está muy bien cremada, endulza la bebida, el café. Entonces, así ya no es necesario ponerle el azúcar. Entonces, sí, el azúcar hay que consumirla también con medida. Con moderación. Oye, Itzel, hablabas de los ecofeminismos y dabas uno de los ejemplos que son celdas solares. ¿En dónde más podemos ver este concepto? Bueno, pues es muy importante que este movimiento, el ecofeminismo, nace también, no es nuevo, pero va marcando y va apropiando también a las mujeres para poderlas hacer partícipes en las soluciones ambientales, ¿no? Muchas veces el tema de los cuidados recarga hacia la mujer, ¿no? Si hay acceso o poco acceso, por ejemplo, al agua, quienes van a sufrir más pues son las mujeres encargadas de las labores domésticas, etcétera. Entonces hay ejemplos también ya incluso en nuestro país. La doctora Aleida Samar también me comentaba de un ejemplo en Topilejo, donde mujeres se organizaron para poder tener acceso a un terreno que estaba abandonado y a partir de ahí trataron de hacer también ecotecnologías para poder tener acceso al agua pluvial, incluso a tener tecnologías solares, organizarse y también tener psicólogas, actividades deportivas. Entonces es un movimiento donde las mujeres también a partir de estas necesidades que llegan a tener pueden ser partes de soluciones, porque pues bueno, parte del sistema capitalista que tenemos es la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces tanto el capitalismo como pues el feminismo también se contraponen y pues el feminismo también desde el lado ambiental busca que se rompa estas desigualdades y hay ya propuestas. Entonces a mí lo que se me hizo pues muy importante es ver que ya hay ejemplos de mujeres y de comunidades. Entonces un elemento importante es
cómo escalar esto que se está haciendo de forma regional a un nivel ya de regional, exacto, y pues probablemente incluso hasta a nivel de nacional, ¿no? Entonces eso nos da otra mirada, y a mí me sorprendió también esta visión de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Es también una visión, pues también desde un lado, como si no tuvieran los recursos un límite. Y esto es fundamental también entenderlo, porque a pesar de que hay una ganancia económica, a la larga esto nos trae más consecuencias. Y eso también lo va marcando el ecofeminismo. Desde la parte económica también es necesario hacer un cambio de paradigma, porque los recursos pues no van a ser eternos. Exactamente, infinitos. Entonces, es creo yo una perspectiva muy interesante, que ya hay ejemplos, ya se está haciendo, y no solo es una propuesta también teórica, que en los 70 surgió, sino ahora ya lo estamos viviendo. Y ya hay también más activistas feministas que hablan de cómo se puede proteger la naturaleza y cómo las mujeres son actores clave para poderla proteger, ¿no? Las defensoras ambientales también pensemos, ¿no? Y bueno, creo que esta serie también de elementos que puede brindar la perspectiva femenina para poder disminuir y hacerle frente a la crisis climática y ambiental es crucial. Sí, definitivamente. Gracias, La base, Itzel. Muchas la gracias, base de todo, como decías, es la organización, para que no haya pues ahí esfuerzos individuales. Gracias, Claro Itzel. sí. Muchas gracias. Nos vemos Te vemos pronto y nos vamos con más. Mire, esta madrugada se registró una explosión en una gasera de Chalco, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, ocurrió en la avenida Tierra y Libertad, esquina con Aquiles Cerdán. Esto es en la colonia Emiliano Zapata, cerca de las 5:30 de la mañana. Autoridades acudieron a la zona para atender esta emergencia. Hasta el momento no se registran o se reportan personas lesionadas. Al mismo tiempo se está solicitando a la ciudadanía evitar este punto. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Cine y Audiovisual. Busca fomentar el ecosistema fílmico en México. Una modificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que entre otros temas abroga la Ley Federal de Cinematografía de 1992 y así se ajusta a los tiempos en los que el cine ya no era solo el celuloide. Esta ley no solo moderniza el marco jurídico, reconoce que el cine y el audiovisual son una industria cultural estratégica. Esta ley coloca en el centro un principio fundamental: el derecho de todas las personas a acceder, participar y contribuir en la vida cultural. La minuta que va a revisar el Senado va por establecer condiciones equitativas para el cine, para lo que las películas nacionales sean exhibidas 2 semanas en los circuitos comerciales, así como que las plataformas digitales cuenten ahora con un apartado de producciones nacionales, pero también que tengan estímulos fiscales. Incentivos fiscales de hasta el 30% del costo de producción que permitan generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país. A esto se suma también que, a fin de proteger el patrimonio audiovisual del país, una copia de las películas mexicanas será entregada a la Cineteca Nacional para su resguardo. Vamos a cambiar de tema porque, mire, 9 de cada 10 mujeres aquí en la Ciudad de México han sido víctimas de violencia o agresión sexual en el transporte público. Esto de acuerdo con una encuesta realizada por ONU Mujeres y la Organización de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad en el 2018. Por ello, la Secretaría de Mujeres capitalina, también la Secretaría de Movilidad y Servicios de Transporte por aplicación como Didi, crearon una guía de movilidad para usuarias y conductoras. Nuestra tarea principal es que cambiemos juntas la sociedad y las estructuras, justo para que ninguna mujer vuelva a llegar a una situación en donde está colocada como víctima. La guía destaca el uso de la tecnología para integrar funciones de asistencia en los traslados, activar herramientas de apoyo y también encontrar patrones de movilidad para mejorar condiciones de seguridad. Asimismo, optimizar tiempos de traslado y ayudar en la generación de ingresos. La secretaria de las Mujeres capitalina, Dafne Cuevas, destacó que hay una presencia del 35% de las mujeres como conductoras en el transporte público.
por lo que es importante que el transporte por aplicación también se consolide como una opción segura de autoempleo, principalmente para las mujeres. Y bueno, en más de cara al Mundial, Uber anunció una alianza a nivel nacional con la MX Taxi para que taxistas puedan recibir viajes a través de la aplicación de Uber. En este evento, en el que se prevén más de 5 millones de turistas, usuarias y usuarios podrán encontrar el producto taxi entre las diversas opciones de movilidad con las que cuenta esta plataforma de Uber. También Uber informó que los taxis que se integren a esta misma plataforma operarán con las funciones de los viajes tradicionales, incluida esta cobertura de seguro que respalda los traslados realizados. El soporte está disponible 24 horas, los 7 días de la semana, y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías como desvíos de ruta o detenciones inesperadas. Bueno, mire, el próximo sábado va a ser la reinauguración del nuevo Estadio Ciudad de México. Va a ser con este partido amistoso entre la selección mexicana y también la selección de Portugal. Debido a esto, se va a desplegar un operativo de seguridad y movilidad en las cercanías del estadio. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta. El próximo sábado 28 de marzo se jugará el partido amistoso entre México y Portugal y será la inauguración del Estadio Ciudad de México. Las autoridades capitalinas desplegarán un operativo de seguridad y movilidad. Serán cerradas vialidades aledañas al estadio. El tránsito quedará limitado a vehículos autorizados, incluidos residentes. Además, habrá cierres viales desde las 6 de la mañana con acceso parcial y se permitirá el ingreso únicamente para proveedores y tránsito local. A las 13 horas el cierre será total. Este ejercicio, hay que decirlo, servirá además para evaluar y, en su caso, ajustar y fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas como una prueba rumbo al Mundial. Ese día no habrá estacionamientos habilitados en la zona del Estadio Azteca, por lo que habrá transporte público de RTP y del servicio de transporte eléctrico desde varios puntos de la ciudad. Las unidades para apoyar a los aficionados comenzarán a operar 4 horas antes del partido, que será a las 7 de la noche, y saldrán cada 15 minutos hacia el estadio. Los puntos de salida serán Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Hidalgo e Izazaga, entre otros. Desde 5 puntos fundamentales, que es Reforma, Polanco, Santa Fe, Colonia Roma y Aeropuerto. Tenemos conexión directa del Metrobús línea 7 con el Metro línea 2 y el tren ligero de la línea 1. Momento de enlazarnos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias con más información. Hablemos de lo que ocurrió en Michoacán, 2 profesoras víctimas de feminicidio. Y es que un joven de 15 años les disparó cuando intentaba entrar a la preparatoria Macarenco. Este es en el municipio de Lázaro Cárdenas. La información es de mi compañero Salvador Martínez. Omar, con 15 años de edad, expuesto a redes sociales que muchas veces no tienen filtro ni supervisión. Mostraba en su perfil de Instagram un video en el que porta un arma letal y presuntos mensajes de violencia de género contra las mujeres. Bajo un sistema patriarcal, donde los hombres toman el control y privilegios para desacreditar y limitar mujeres, este martes cometió doble feminicidio. El joven ingresó a la preparatoria privada Antón Macarenco, ubicada en el municipio Lázaro Cárdenas de Michoacán, con un rifle de asalto, sin que nadie lo detuviera, y disparó contra las maestras María del Rosario y Tatiana. Una, porque trató de impedir su entrada al plantel, y la segunda, por intentar detenerlo. Las 2 profesoras, a consecuencia de las heridas, fallecieron en el lugar. Agentes de la Policía Estatal, quienes se encontraban cerca de la zona, desarmaron y sometieron al presunto agresor. El secretario de Gobierno del Estado, Raúl Cepeda, confirmó la detención de Omar. ¿Qué procede en esos casos? Hay que tener mucho más cuidado en la manera de procesarlo. Ya está tomando las medidas necesarias la Fiscalía. Quien detiene al muchacho son elementos de Guardia Civil, de la Policía Estatal, y lo pone a disposición de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán inició las investigaciones correspondientes. Omar compartía videos que pertenecen al movimiento Incel, una comunidad con jóvenes proclives a la misoginia y actitudes violentas.
y ven en las redes sociales el nicho propicio para expresarse sin el contacto directo con las personas. En estos espacios pueden incluso acceder a armas blancas o de fuego. Justifican la violencia, celebran sus ataques y llegan a considerar que la sociedad debe castigarse por excluirlos. 11 Noticias, Salvador Martínez. La Secretaría de Educación Pública lamentó estos feminicidios. En un comunicado expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de las dos maestras. También refrendó el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. La SEP hizo un llamado a sumar esfuerzos para fortalecer las comunidades escolares y destacó que con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional se busca hacer de las escuelas espacios de paz. Y mire, ONU Mujeres destacó la importancia de que los feminicidios sean procesados con perspectiva de género, y es que no todos los casos son investigados como tal. María Fernanda Ruiz nos informa. Cada día en México son asesinadas entre 10 y 11 mujeres en promedio. El feminicidio se trata de la forma más brutal de violencia contra las mujeres y de un flagelo para sus familias que se enfrentan a la impunidad para acceder a la justicia, así como a los vacíos, porque no todas las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidios. De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de todo el país se abrieron 1.538 carpetas de investigación como feminicidio, consumados y en grado de tentativa. Pero solo el 15% de las carpetas de feminicidio se judicializaron. En un periodo más amplio, de acuerdo con ONU Mujeres, entre 2015 y 2018 se registraron 1.687 víctimas por feminicidio, pero solo 448 personas fueron sentenciadas por ese delito. Por otro lado, las cifras aumentaron con el paso de los años. Las tendencias de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, así como la suma de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, se asemejan en los últimos 10 años, dado que han crecido casi a la par, aunque INEGI muestra ligeros incrementos en las defunciones de las mujeres con presunción de homicidio. El feminicidio pasó de 428 en el 2015 a 975 en 2020, y en 2021 registró su máximo con 1.022 casos. Ese año ocurrieron 10.3 muertes de mujeres según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que INEGI detectó 11 defunciones de mujeres por día. Pero hay una preocupación: el aumento de los suicidios. De 1990 a 2019, ONU Mujeres detectó que cada año aumentaron los de mujeres hasta alcanzar 23.125 suicidios, por lo que advirtió que las muertes violentas podrían registrarse como suicidios al integrar las carpetas de investigación. Es decir, no habría perspectiva de género para reconocerlas y registrarlas debidamente. Además, las mujeres mueren principalmente a manos de quienes dicen amarlas, en el espacio privado y por armas de fuego y blancas. Por todo ello, la propuesta de ley pondrá sobre la mesa la armonización en los protocolos de investigación que involucre a todas las instancias de justicia, para que haya perspectiva de género. Y así, saldar una deuda histórica para todas aquellas personas que buscan justicia para sus hijas, hermanas y madres. Pero estoy aquí porque a un sujeto asesino, feminicida, misógino, violento, perverso, cobarde, se le ocurrió quitarle la vida con violencia a mi hija. Me obligó a iniciar una lucha que yo no quería haber iniciado. Primero por mi hija y después por todas y para todas. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Y miren, del otro lado de la moneda, en los últimos años se han registrado avances importantes en políticas que han mejorado la calidad de vida de las mujeres en nuestro país. ¿En qué consisten estos avances? Es Azucena Rangel. La Secretaría de las Mujeres presentó los indicadores de género a 2025 en México para hacer un balance estadístico sobre el cumplimiento de los compromisos de la Agenda Regional de Género en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Contar con estos indicadores nos permite tener una radiografía de dónde estamos, dónde hay avances, dónde hay retos, dónde hay pendientes y cómo tomar mejores decisiones desde esta Secretaría, pero también en conjunto con todo el Gobierno de México. De acuerdo con los resultados, en 2024, 20 millones de mujeres vivían en pobreza. Esta situación se profundizó en el caso de quienes realizan trabajo no remunerado de cuidados más de 4 horas al día. Respecto a la educación, 9 de cada 10 niñas que inician la educación secundaria la concluyen, mientras que solo 2 de cada 3 que ingresan a la preparatoria la terminan, por lo que el promedio de escolaridad de mujeres de 15 años o más es de 9.9 años. En el tema laboral, 45.8% de las mujeres realiza actividades económicas remuneradas y 1 de cada 2 trabaja en la informalidad. Respecto a la seguridad de las mujeres, en 2023, 7 de cada 10 se sentía insegura al caminar sola de noche. Y entre 2015 y 2023, los delitos de violencia sexual contra las mujeres aumentaron de 0.9 a 2.3%. Los datos permiten dimensionar las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Donde se registra un mayor avance es en el tema de igualdad de género y salud. Se ha logrado que el 90% de los marcos jurídicos garanticen la igualdad de derechos para las mujeres, así como en el 88.9% de los relacionados con la violencia. Asimismo, el 50.2% de las mujeres ocupa puestos en el Congreso de la Unión. Y entre 2016 y 2024, el número de mujeres con carencia de acceso a una alimentación nutritiva disminuyó de 13.7 a 9.8 millones. Medir por sí solo no cambia las condiciones de vida de las personas. Para que esa información se traduzca en transformaciones reales, es necesario complementarla con experiencias de quienes viven estas desigualdades. Con imágenes de Miguel Escobar y José Navarro, 11 Noticias, Azucena Rangel. Hablemos ahora de niñas, niños y adolescentes, porque mire, el Fondo de Población de las Naciones Unidas alertó sobre la necesidad de proteger a este sector de la población de delitos como la explotación sexual. Es por ello que el gobierno de la Ciudad de México lanzó la campaña Cero Tolerancia, Tarjeta Azul. Azucena Rangel. A nivel internacional, eventos como el Mundial de Fútbol han propiciado el aumento de delitos como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, advierten organismos globales. Hay justamente evidencia donde en eventos deportivos, culturales, artísticos, pues se suele bajar la guardia, digamos, ¿no? Pareciera que se atienden otras prioridades y los sistemas de respuesta, de protección, también bajan la guardia. Frente a esta posibilidad, en la Ciudad de México se lanzó la campaña Tarjeta Azul, una iniciativa para prevenir y promover la denuncia de casos de violencia sexual contra menores, señalando que este tipo de actos sí es penal. Queremos llevar esta tarjeta fuera de la cancha para proteger a la niñez, para proteger a los adolescentes de México. El Mundial son oportunidades, pero también son riesgos. Esta estrategia, además de contar con campañas de difusión para el combate a la violencia, también incluye talleres y capacitaciones a miles de trabajadores del sector hotelero para que puedan detectar y prevenir esta violencia en sus espacios de trabajo. Los hoteles no solo son espacios de tránsito para visitantes, son también entornos donde podemos garantizar seguridad, protección y bienestar para las familias. De acuerdo con UNICEF, alrededor de 2 millones de niñas, niños y adolescentes han sido identificados como víctimas de explotación sexual comercial a nivel mundial. Muchos de estos delitos se dan en espacios privados. Es decir, como si tú ves a un adulto entrando con una niña, con un adolescente a un cuarto de habitación. Es decir, que podamos detectar cuáles son esas conductas que no podemos tolerar. Como personal del sector hotelero, del sector turismo, podamos identificar como esos pequeños elementos que posiblemente pueden estar muy normalizados. 11 Noticias, Azucena Rangel. La Secretaría de Economía, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y la Federación Mexicana de Fútbol, lanzaron la campaña Lo hecho en México siempre gana. Es un esfuerzo para promover productos nacionales. Participan al menos 30 compañías.
logramos unirnos con un propósito y con un fin. Enseñarle a todos los mexicanos que lo que está hecho en México siempre gana y que tenemos muchísimo potencial para seguir escogiendo lo mexicano, para que lo hecho en México triunfe. Es una campaña que busca además proteger empleos en todas las empresas mexicanas. Bueno, vámonos con otros asuntos porque mire, las vacaciones de Semana Santa ya están a la vuelta de la esquina y es por ello que Caminos y Puentes Federales, Capufe, ya tiene listo un operativo especial para brindar asistencia a las y los paseantes. Araceli Aranday nos informa. A partir del próximo viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe, implementará su operativo especial Semana Santa 2026. Capufe pone a su disposición el número de atención telefónico 074, disponible las 24 horas del día para solicitar de manera gratuita auxilio vial, asistencia médica o información carretera. Durante este periodo vacacional se prevén más de 1 millón de cruces diarios en 129 plazas de cobro. La mayor demanda se espera para el jueves 2 y domingo 5 de abril. En el operativo Semana Santa 2026, Capufe coordinará casi 800 paramédicas y paramédicos, 291 operadores de grúa y 42 operadoras y operadores telefónicos ante cualquier eventualidad. Además, se desplegarán 241 vehículos de atención a emergencias, 79 bases de emergencia, así como la instalación de 44 puntos estratégicos de apoyo adicional. A través de la cuenta @Capufe se informa en tiempo real sobre cualquier eventualidad o incidencia en la red de puentes y autopistas. Se recomienda a los viajeros revisar las condiciones físico-mecánicas del vehículo, asegurarse que todas las personas ocupantes utilicen de manera adecuada el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no usar el teléfono celular al conducir, descansar adecuadamente antes de manejar, no conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos o sustancias que alteren el estado de alerta. 11 Noticias, Araceli Aranday. Nos vamos a despedir con un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el doble feminicidio de las maestras en el Colegio Macarenco de Michoacán. Aseguró que se está trabajando en estrategias preventivas con un programa de salud mental en las escuelas. El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias. Se dio a conocer la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio. Un punto clave de esta iniciativa es que habrá continuidad en la investigación de casos y sentencias más largas para quien cometa este delito. En la Ciudad de México, servicios de transporte por aplicación como Didi crearon una guía de movilidad para usuarias y conductoras. El objetivo es integrar funciones de asistencia en los traslados y activar herramientas de apoyo para mejorar la seguridad. El Plan B de la reforma electoral ya fue aprobado en comisiones del Senado. Se espera que este mismo miércoles se pueda discutir en el Pleno de la Cámara Alta. En información internacional, Irán atacó el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln que navegaba por el mar Arábigo. De acuerdo con autoridades iraníes, esto obligó al navío a cambiar de posición, pero además Irán afirmó que va a realizar poderosos ataques en cuanto se encuentren dentro del alcance de su sistema de misiles. Así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. En las redes sociales les mandamos saludos hasta San Luis Potosí. Nos vemos y nos escuchamos mañana, Guadalupe. Nos vamos. Así es, nos vamos. Gracias en Zacatecas, en Tamaulipas, en Sonora también. En redes sociales recibimos sus mensajes. Hasta mañana, 6:06. Buenos días. Buenos días.